Iniciamos la tarea de esta noche haciendo alguna precisión que es importante para el desarrollo de lo que vamos a enfrentar en los siguientes minutos. Y es que esta no es una conferencia, esta es una exposición de clase, y por eso pedí expresamente, y lo precisé así, que se señalara qué es lo que pretendo trasladarles a ustedes, que no es otra cosa que una reseña bibliográfica para el estudio del habeas corpus, porque los profesores muchas veces no somos originales. Inclusive los tratadistas y los libros, y ustedes ya habrán tenido la experiencia o pueden tenerlo en el futuro, que leyendo un tratado encuentran que no ha copiado lo que dice otro tratado, pero sí dice exactamente igual. Ustedes pueden, y eso nos pasa a los profesores. Para preparar una determinada materia, yo puedo basarme en una bibliografía de 5 o 6 autores y a la postre resulta que cada vez que leo un nuevo autor estoy pisando sobre la misma baldosa en materia intelectual. Entonces, partamos de que esta clase intenta ubicar a los estudiantes, y naturalmente con todo el respeto y venia de las autoridades de la universidad, basar y ubicar a los estudiantes en una temática, en un modelo de trabajo que no es distinto al que realizamos ordinariamente. Y como no es diferente al que realizamos ordinariamente, puede acontecer que en el curso de esta clase, algunos de ustedes, alumnos, profesores o dignatarios, quieran que el expositor haga una nueva precisión, esclarezca, si es posible. Bien entendido que para todos nosotros, y los que pueden llegar a ser jueces o magistrados, una de las tareas más importantes de nuestra actividad es el esclarecimiento, volver claro lo que parece oscuro o lo que en la primera ocasión se presentó como oscuro. Entonces, hechas estas pequeñas notas introductorias, vamos a seguir esta reseña bibliográfica que llega por PowerPoint gracias al trabajo de un distinguidísimo alumno de la facultad aquí en la UES, pero que obviamente por su propio trabajo naturalmente no se ha mencionado las referencias bibliográficas que seguramente van a aparecer cuando esto se reproduzca en la revista Podium. El primer tema que tenemos por delante, el primer subtítulo, es la relación entre el poder y la libertad. Porque cuando estamos hablando de habeas corpus, estamos hablando de una garantía para respaldar adecuadamente la libertad. El derecho natural que tenemos es el derecho a la libertad. Ese es un derecho fundamental. Y la garantía, esa que nace ya en Inglaterra en el siglo XVII, es el habeas corpus. Y es el que es recepcionado en el Ecuador
en el siglo pasado, a partir de la Constitución de 1928-1929. Pero el tema entre el poder y la libertad es un tema que va más allá de la ciencia jurídica, porque esto toca a las ciencias políticas por una parte y toca a la filosofía del derecho. Y por eso podemos decir que en la organización de la humanidad, cuando se organiza políticamente y las comunidades se organizan políticamente, siempre vamos a encontrar una correlación, una tensión de fuerzas entre el poder y la libertad. Y a base de esa correlación vamos a encontrar que hay una lucha de la comunidad para tener más libertad, mientras la organización política de la sociedad lucha por tener más poder. Entonces hay un enfrentamiento entre estos dos valores, el valor del poder, que es necesario para la organización de la sociedad, y el valor de la libertad, que está íncita en nuestra naturaleza humana. Esto, en una especie de síntesis, nosotros podríamos decir que hay una especie de ecuación, porque también la materia social, y el derecho es una materia social, admite el utilizar las expresiones matemáticas para poder llegar a determinado tipo de conclusiones. Y en ese sentido, podríamos ensayar una ecuación, diciendo que a más poder, menos libertad, y que a más libertad, menos poder. Ustedes ya han entrado al estudio, a la consideración de los acontecimientos nacionales y mundiales, y encontrarán que siempre hay esa tensión entre la libertad y el poder. En la medida en que los países son mucho más demócratas, en que la democracia se ha vuelto horizontal, es en la medida en que podría decirse que el poder se ha ido pulverizando. En la medida en que se concentra el poder y se da menos democracia, obviamente allí se produce la situación contraria. Por esa razón, si nosotros revisamos las páginas de la historia, y aquí vamos a tomar de la mano al trabajo de Sánchez Viamonte, publicado en la Enciclopedia Jurídica Omeva, tomo 13, Esquines, que es el adversario de Demóstenes, aquí lamentablemente, bueno, habrá que hacer una corrección, dice de Demóstenes, es Demóstenes, en el siglo IV antes de Cristo, dijo lo siguiente: lo sabéis, atenienses, hay en los pueblos tres clases de gobiernos: monarquía, oligarquía y democracia. Las dos primeras se rigen por la voluntad de sus jefes, la democracia por las leyes que así propia se da. Tened por seguro, atenienses, que cuando uno de vosotros sube al tribunal para juzgar una infracción a la ley, trata de su propia libertad.